que el próximo 29 de marzo entran en vigor ya las disposiciones que prohíben la comida chatarra en las escuelas, la promoción y la venta de comida chatarra. Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de Jamaica que un refresco. Tiene mucho azúcar, hace daño a la salud. Bueno, a partir de este lunes, aunque entró en vigor hace un par de días, pero bueno, hoy de manera efectiva en más de 260,000 planteles, empezó la prohibición o el control sobre la venta de alimentos en las escuelas de primaria a universidad y la prohibición de productos con sello de advertencia sellos de advertencia que seguramente usted los conoce, estos sellos negros en diferentes productos. Y bueno, pues estarán prohibidos desde preescolar hasta universidad, tanto en planteles públicos como en privados. En el nivel básico, la Secretaría de Educación Pública plantea como alternativa a las botanas, pastelitos y refrescos que quedarán prohibidos, un menú que incluye esquites y palomitas naturales, hasta agua de frutas sin azúcar y champurrado, pasando por alegrías y gelatinas. Ahorita vamos a dar los ejemplos que pone la Secretaría de Educación Pública en este manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas, pero me da muchísimo gusto que nos acompañe en la línea David Calderón, él es director general de CEIDON, el Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez. David, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Javier. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Bueno, pues a ver, cuéntanos un poco cómo es una discusión que no es de un día para otro, que no es nueva, ya se había anunciado, se habían dado 180 días para su entrada en vigor, en fin, justamente desde este Centro de Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez, ¿cómo ven este anuncio y cómo adaptarlo con una realidad? ¿Cómo hacerlo verdadero, que no se quede en una intención? Tienes razón, Javier, en plantearlo. Esta es la tercera vez que hay lineamientos sobre la comida que no es sana en las escuelas. Es decir, no es la primera vez que se plantea. Ahora las medidas son muy claramente restrictivas, pero ya se había planteado antes. Entonces, por un lado, decir si acabamos de presentar nosotros un atlas de desnutrición y sobrepeso y obesidad en términos de proyección a los próximos 9 años, y la cosa está tremenda, ¿no? En este momento, de 5 a 19 años de edad, hay 15 millones de niñas, niños, jóvenes que ya padecen sobrepeso u obesidad. Sí. Que es una proporción realmente muy grande, una de las pues más marcadas en el mundo. Pero además, en esta proyección que estamos haciendo a los próximos 9 años, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Morelos, tienen un riesgo del 70% de su población en esas edades de que caigan en sobrepeso u obesidad. Ya no es un problema, por así decirlo, de prosperidad, ya no es que sobra el dinero y por eso se compra eso, ya es un problema también de la pobreza, porque el agua insalubre pues fácilmente Sí. lleva a que recurras a las aguas saborizadas. El hecho de que sea tan caro y tan difícil para familias empobrecidas contar con la alimentación regular, pues hace que la bolsa de papas o lo primero que te pescas de pan industrializado, pues eso es lo que se come. Entonces, es un tema de cambio de cultura y de conciencia, es un tema de economía estructural. Entonces, la medida, en principio, pues la apreciamos, la reconocemos, pero nos parece solo la mitad de la respuesta. La otra mitad es la parte positiva. Las escuelas mexicanas deberían ofrecer todas, al menos en el nivel básico, las públicas deberían ofrecer comida caliente. Y como sabes, pues las restricciones en la administración pasada hicieron que se perdieran más de 10,000 oportunidades en escuelas, es decir, había 10,000 escuelas que ofrecían comida caliente y dejaron de hacerlo. Entonces, en estas variaciones, Tienes pues razón. pasar el costo solo a la decisión individual y no a las condiciones estructurales,
pues no está tan sencillo. Entonces, la prohibición en principio está bien, pero no basta. Es como, ¿y por qué lo hacen en universidad si ya la gente tiene más discernimiento? Pues sí, pero es como, por eso mismo también pedimos que se dejara de fumar, ¿no? Entonces, aunque tiene características distintas en algunos aspectos, es una epidemia, es un tema de salud público. Te quieres comprar las papas, hazlo por tu cuenta, pero ahí en los expendios, pues no debería hacer eso, ¿no? Ahora, la discusión que creo que nos falta es qué ofrece la escuela y qué debería ofrecer el Estado para que esto se haga realidad. Esa es la pregunta, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece la escuela? Y vemos este manual que publicó la SEP, este manual para personas que preparan, distribuyan y vendan alimentos en las escuelas. Eso, si existe realmente una red en donde se podría llegar a eso, a solventar tal vez esta red con productos buenos, si realmente, como lo acabas de decir, yo creo que das en el clavo, cuando dices, bueno, había la oportunidad desde el sexenio pasado de tener el control, por ejemplo, de 10,000 escuelas en las cuales sí se daba de comer alimento, bueno, sí se daba de comer a los estudiantes, y ahí podríamos haberlo controlado. Y justamente todos estos ejemplos de esquites, yogur natural, cacahuates con cáscara, habas enchiladas, tlacoyos, tortas de frijol, de pollo, quesadilla, requesón, se pudieron haber dado, pero ya no. Ya ni siquiera eso. Entonces, cuando habla la SEP de este manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas, ¿se tendrá un censo, David? ¿Se tiene algún tipo de control sobre eso? Eso cambia muchísimo, Javier, dependiendo de la entidad. La regla es general y entonces me consta, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo. Acabo de estar esta mañana con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, Ajá. que van poco a poco y están exactamente haciendo un censo y estudiando, ¿no? Y en el otro extremo, con honestidad, pero con preocupación, el secretario de Educación de Durango dice, no tenemos idea de quién lo está cumpliendo y no tenemos forma y ni personal de verificarlo. Entonces, las medidas que son solo restrictivas, para decirlo súper rápido, ningún manual y ningún recetario aparecen mágicamente comida en las escuelas. Si no hay filtros de agua potable en las escuelas, Así si de no hay fácil, David. servicio de agua potable o no en las escuelas, en 15% de las escuelas, 15 de cada 100 escuelas no tienen agua de ninguna. Entonces, ahí llevar el agua y potabilizarla o que esté disponible para consumo humano, pues es que esa deuda histórica no se resuelve con que mandes un manual. Entonces, gracias por el manual, pero pues no aparece mágicamente el agua potable. Entonces, sí, hay que hacerle un gran llamado a las autoridades a decir, cuando haces una restricción, te ves comprometido a hacer la parte positiva. Y en ese sentido, pues no hay un trabajo, por ejemplo, de, perdón, apoyos fiscales para Claro. que las empresas No, vayan no, en no. esa línea. No hay un trabajo sistemático con las familias. ¿Cómo vas a convencer a las tienditas del entorno si a veces son, ¿no?, tan básicas? Entonces, en fin, Gran todo pregunta, David. parece. Mira, vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de este tema.